Bienvenidos nuevamente a estas cápsulas de Teología del Cuerpo. Mi nombre es Rebeca Barba, soy una apasionada de este tema, consagrada del Regnum Christi, y me encanta haber caminado con ustedes las 122 catequesis previas. Hoy vamos a analizar la 123. Lo raro de hoy es que no tenemos un paisaje lindo de la naturaleza detrás, pero es que realmente hace mucho frío allá afuera, así que prefiero conservar mi salud y que esta sea una excepción. De todos modos, el material aquí está y vamos a reflexionarlo. Y comencemos con una oración, si te parece. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven y quédate con nosotros esta mañana. Ayúdanos a entender este orden tan hermoso que Dios ha puesto en la naturaleza. Ayúdanos a sabernos criaturas muy amadas y a saber venerar, respetar los ritmos de Dios, los planes de Dios, el orden del amor de Dios, especialmente inscrito en nuestros cuerpos. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bien. Como dije, catequesis 123, que se llama La esencia de la doctrina de la Iglesia sobre la transmisión de la vida. 1, 2, 3, catequesis 123, una de las favoritas de muchos estudiosos de la teología del cuerpo. Muy fácil de recordar dónde estaba la esencia de la transmisión de la vida del ciclo 6, 1, 2, 3. Así es, nos vamos a adentrar en una gema de la teología del cuerpo. Como una firma de la teología del cuerpo en las aseveraciones que veremos explicadas a continuación. Obviamente, continuamos reflexionando en Humanae Vitae, como hemos hecho desde el principio de este ciclo 6, a favor de la vida, el lenguaje del amor sexual releído en la verdad. Y vamos a ver qué otra explicación nos tiene este gran hombre santo, ¿verdad?, entre nosotros. Número 1. ¿Cuál es la creencia de la doctrina de la Iglesia sobre la transmisión de la vida en la comunidad conyugal? De esa doctrina que nos ha sido recordada por la Constitución Pastoral del Concilio Gaudium et Spes y por la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI. Entonces está introduciendo que esta es la gran cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que constituye la esencia de la transmisión de la vida según la Iglesia Católica? Y hace un resumen de lo que hemos ido repasando, tanto el documento de Humanae Vitae como el de Gaudium et Spes, y ahora la luz que la teología del cuerpo puede arrojar en este tema. Continúa, el problema consiste en mantener la relación adecuada entre lo que allí se define como dominio de las fuerzas de la naturaleza, que está en Humanae Vitae 2, y el dominio de sí. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora lo voy a explicar, pero es laudable el dominio que tenemos ya sobre la naturaleza, ¿no? Como sabemos, no sé, hacer riegos para que podamos tener más cosechas, cómo se cuidan los ecosistemas, cómo inclusive hay lugares donde hay cosas que arrojan en el cielo para poder evitar que llueva en algún evento internacional, cosas de este estilo que, bueno, es impresionante cómo el hombre puede ejercer un control sobre muchas fuerzas de la naturaleza. Bueno, no todas, ¿verdad? Pensemos en un tsunami, obviamente allí no, pero en general sí sabemos controlar, manipular, mezclar dos frutas y sacar un híbrido. Todo eso ya la ciencia ha avanzado muchísimo. Pero como que nos va a prevenir aquí el Papa de decir, ese mismo control y dominio que ejercemos sobre esta naturaleza que hemos descrito, no puede ser ejercido de la misma manera del mundo dentro de lo que es el cuerpo humano y su naturaleza. Entonces, bueno, vamos a irlo desgranando aquí. Dice, y el dominio de sí, indispensable para la persona humana. El hombre contemporáneo tiende a transferir los métodos propios del primer ámbito a los del segundo. El hombre ha llevado a cabo progresos estupendos en el dominio y en la organización racional de las fuerzas de la naturaleza. Pensemos también en las presas, por ejemplo.
Leemos en la encíclica, de modo que tiende a extender ese dominio a su mismo ser global. Trata de aplicar lo mismo también a algo que es su cuerpo, su vida psíquica, su vida social y hasta las leyes que regulan la transmisión de la vida. Entonces, estamos aquí leyendo a Pablo VI, como nos está explicando que si bien el ser humano es un administrador que ha sido puesto como el encargado de custodiar, de proteger, de asegurarse que se multiplique también la naturaleza y se proteja, tenemos que admirarnos de esa capacidad que tenemos, pero también ser cuidadosos de que este, ¿cómo lo diremos? Como control sobre la naturaleza que hemos descrito no sea el mismo que tratemos de ejercer sobre ámbitos que ya son muchísimo más grandes, que nos superan, que tienen escritas unas leyes de un creador que nos sostiene la existencia y que nos invita no a dominar dictatorialmente nuestra naturaleza, sino más bien ya en cuanto al ser humano, ya hay una reverencia hacia esta dignidad, ya hay un respeto por esta tierra sagrada en la que nos adentramos y no podemos adjudicarnos el título de Dios para yo manipular de acuerdo a mis leyes, ¿no? Algo para mi uso personal, de acuerdo a lo que me parece más lógico o que me trae más beneficio individual, inclusive hasta egoísta, ¿no? Este dominio de sí, en efecto, corresponde a la constitución fundamental de la persona. Es precisamente un método natural. En cambio, la transposición de los medios artificiales quebranta la dimensión constitutiva de la persona, priva al hombre de la subjetividad que le es propia y hace de él un objeto de manipulación. El otro día, a raíz de un live, alguien me escribió, un joven, y me decía, me encantó lo que estabas explicando sobre el ser humano que es capaz de autocontrolarse y dominarse, pero me encantaría escuchar mucho más del tema porque creo que no lo capto completamente. Y me hizo pensar en esa necesidad que tenemos, no solamente ese joven, sino tú y yo, de entender esto que está intentando explicar el Papa, el dominio de sí que nos da este señorío, que es muy distinto a una dominación controladora, manipuladora, que se impone quizá inclusive externamente y te priva de lo que te hace ser persona y un sujeto con libertad que puede decidir, que puede esperar, que puede encauzar. Es muy importante entender este tema. No estamos hablando de alguien que sea una máquina a la que podemos quitar una pieza o apagar si no nos parece, o solamente usar un ala y no la otra, una parte o no la otra. Es importante entender que el ser humano no está hecho para ser un objeto de uso. El ser humano está hecho para ser amado. Y desde el amor se ejerce este dominio personal, es decir, yo me poseo a mí mismo, a mí misma, y poseyéndome entonces me puedo entregar y soy capaz de decir que sí a ciertas circunstancias y soy capaz de decir que no o de esperar en otras circunstancias, cuando estamos hablando aquí de la natalidad. De alguna manera, el método natural tiene como requisito que el ser humano entienda su capacidad de dominio personal, de señorío personal, de esa autoposesión, de ese autocontrol, de que no somos como animales, que nos dejamos llevar por los instintos, que entendemos que podemos tener una atracción o un deseo, pero podemos decir que se espere o canalizarlo a diferentes manifestaciones de afectos y en este momento no conviene el que podamos consumar este momento de abrazo conyugal por las razones graves que ya hemos explicado antes y que se disciernen delante de Dios. Continuemos. 2. El cuerpo humano no es solamente campo de reacciones de carácter sexual, sino que es al mismo tiempo el medio de expresión del hombre integral, de la persona que se revela a sí misma a través del lenguaje del cuerpo. Pausa. Aquí empezamos a hablar de alguna manera, teología de la biología. Cómo empieza aquí diciendo, el cuerpo humano no es solamente reacciones de carácter sexual que puede tener nuestro cuerpo. Obviamente, si estamos bien hechos, reaccionan en este ámbito biológico, por decirlo así. Pero dice, es importante que entendamos algo que es mucho más grande, mucho más profundo, y es como nuestro cuerpo expresa realmente el lenguaje del amor, que tiene que estar totalmente libre de cualquier tipo de manipulación.
este lenguaje del cuerpo que está hablando de toda la persona completa, esa toda la persona, no solamente unas reacciones biológicas sexuales en una persona, sino todo lo que uno es, que es lo que lleva a este encuentro, todo lo que tú eres que se encuentra con aquel al que amas y que quieres fundirte en ese amor con la otra persona, con todo tu ser, no solamente una parte biológica o simplemente por una reacción sensible sexual, ¿no? Que reduce al ser humano, obviamente, a un compartimento. Y no somos eso, somos mucho más. Este lenguaje tiene un importante significado interpersonal, especialmente cuando se trata de las relaciones recíprocas entre el hombre y la mujer. Y esas relaciones pues están diseñadas para que el hombre y la mujer se atraigan, para que entre el hombre y la mujer pueda surgir un verdadero amor. E inclusive hay un santo que dice, creo que era San Juan Crisóstomo, que decía que el amor entre el hombre y la mujer es como el pegamento de la sociedad, ¿no? Entre más fortalezcamos este vínculo tan hermoso de amor, también estamos fortaleciendo esta sociedad que está en tanta decadencia precisamente porque falta este pegamento del amor verdadero, que no es solamente un acto sexual. Estamos hablando de una donación total, en una apertura a la vida, en un tener a Dios como centro de la relación. Vamos, que si tenemos que crecer en esto y enseñarle al mundo que hay otro camino, ¿verdad? Para ser felices y experimentarse verdaderamente amados. Y más abajo dice, al participar del eterno plan de amor, aquí está en latín, sacramentum absconditum in Deo, se entiende, ¿no? Este sacramento escondido en Dios. El lenguaje del cuerpo llega a ser en efecto como un profetismo del cuerpo. O sea, vean cómo nos está elevando. Dice, no es una mera reacción sexual que el cuerpo tiene, no somos mera biología. Y entonces como que nos empieza a alzar el listón y empezamos a elevar la mirada y a ver un horizonte muchísimo más amplio para entender, a ver, tu persona, esta persona que tú eres, tu cuerpo, eh, participa del eterno plan de amor, o sea, del amor de Dios, y en ese lenguaje de tu cuerpo lo llevas a profetizar, a hablar. Como buen profeta, ojalá hablemos la verdad y no seamos como esos falsos profetas que dicen una cosa con el cuerpo, pero en realidad no es una verdad completa, ¿no? Pueden decir mentiras, un adulterio, el lenguaje del cuerpo es un profeta falso, porque está diciendo con el cuerpo algo que no es verdad, porque no pertenecen completa y plenamente al otro, porque no hay realmente un lenguaje de una apertura a la vida, porque en realidad no hay una libertad, hay una esclavitud, hay un cegarse por la pasión, etcétera, etcétera. No hay un lenguaje del cuerpo hablado en verdad, como lo es en el ámbito matrimonial, o debería de ser, o a lo que le estamos tirando, a que con nuestros cuerpos estemos expresando ese plan de amor de Dios. Y continúa. Se puede decir que la encíclica Humanae Vitae lleva a sus últimas consecuencias no solo lógicas y morales, sino también prácticas y pastorales, esta verdad sobre el cuerpo humano en su masculinidad y feminidad. Estar de acuerdo a la naturaleza, ¿verdad? Y sí, claro que hay una sabiduría y hay algo que es como más teórico, pero también Humanae Vitae nos está como invitando a ver estas prácticas. ¿Qué quiere decir en concreto esto que estamos nosotros explicando, ¿no? Esta dimensión procreativa tan hermosa de la pareja, que no tiene nada que ver con la cultura en la que estamos viviendo, donde es lo más normal la anticoncepción, el aborto, ¿no? Las mujeres que ya no quieren ser madres, es tremendo lo que se está viviendo y obviamente cuando estamos empezando a descubrir la belleza de esta dimensión procreativa unida al amor y a la unión de los esposos, pues nuevamente misericordia, pidamos misericordia a Dios, porque no nos formaron así. Nadie nos explicó, no sabíamos esta belleza y esta verdad. Pero es importante que hoy sepamos que tiene un significado profundo el ser persona humana y tener un cuerpo que habla. Y cuando hablas la verdad, lo dejas en esa naturaleza que Dios ha diseñado con perfección y lo dejas hablar. O cuando has visto que hay que esperar, pues hay como esos momentos de silencio que inclusive en un lenguaje son importantes, ¿no? Están puestos ahí para reflexionar, para ponderar, para prepararse, porque se espera agranda el deseo y luego ese amor se hace más verdadero.
¿no? Porque por amor a ti me espero, por amor a ti te ayudo, por amor a ti lucho en la misma línea. Y continúa, la unidad de los dos aspectos del problema, de la dimensión sacramental, o sea, teológica, y de la personalista, corresponde a la global revelación del cuerpo, que no es solamente materia, que revela algo teológico, ¿no? Y que tiene que ver con esa unicidad de cada quien, ¿no? Es algo personalísimo, de una manera única y irrepetible que reflejamos este amor, este plan de amor de Dios que está como inscrito en cada uno de nuestros cuerpos. Dirá, efectivamente, el sujeto de la ley natural es el hombre, no solo en el aspecto natural de su existencia, sino también en la verdad integral de su subjetividad personal. Él se nos manifiesta en la revelación como hombre y mujer, en su plena vocación temporal y escatológica. Él es llamado por Dios para ser testigo e intérprete del plan eterno del amor, llegando a ser ministro del sacramento que desde el principio es constituido en el signo de la unión de la carne. Tú y yo, en nuestro cuerpo, todo lo que somos expresa el amor de Dios. Y todo lo que somos en lo concreto, no en lo abstracto. Tu mirada, tu tacto, tu gusto, todos tus sentidos, y a través de ellos expresamos el amor. Cada uno según su estado de vida, ¿no? Yo como consagrada, pues en un abrazo, en una palmada a alguien, en un saludar afectuosamente, en un mirar y sonreír cuando me encuentro con alguien que hace mucho que no veía, etc. Y luego en un matrimonio también estas expresiones de ternura y de cariño, el beso en la frente, el abrazarle, el tomarle de la mano, y también ese abrazo conyugal, como lo llama Juan Pablo II, en esa unión sexual, en ese ser una sola carne, donde todo su cuerpo, con todo lo que implica la expresión de cariño, se despliega, ¿no? De una manera hermosa, grande, pero es más grande de lo que piensas, porque en este momento nos está diciendo el Papa, te conviertes en testigo, yo soy testigo de cuánto te ama Dios, y te interpreto también, intérprete del plan eterno del amor. Y yo mismo soy ese ministro del sacramento. Acuérdense que el sacerdote en el matrimonio solo es testigo. Bien, y llegamos al 4, que es importante, y nos va a describir cómo el hombre y la mujer interpretan este amor eterno de Dios que acabamos de decir, del cual son testigos e intérpretes. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Y describe, como ministros de un sacramento que se constituye a través del consentimiento y se perfecciona a través de la unión conyugal, de esta consumación, que ya sabemos, el hombre y la mujer son llamados a expresar ese misterioso lenguaje de sus cuerpos en toda la verdad que le es propia, por medio de los gestos y de las reacciones, por medio de todo el dinamismo recíprocamente condicionado, de la tensión y del placer, cuya fuente directa es el cuerpo en su masculinidad y feminidad, el cuerpo en su acción y su interacción. A través de esto habla el hombre, la persona. El cuerpo importa muchísimo. No tenemos que pedir perdón por el cuerpo. Es precisamente a través del cuerpo que experimentamos al otro, en lo que aquí describe de una manera muy específica, podría yo decir, de lo que es el abrazo conyugal, ¿no? Esa tensión, ese placer, ese sentirse, ese interactuar entre lo masculino y lo femenino, ese buscar la unión de lo masculino y femenino en un diseño del Señor. Es un disfrutarse mutuamente a través del cuerpo, sus sensaciones. ¿Quién lo ha diseñado? ¿Quién diseñó que este acto también fuera placentero en su bondad? Dios, que ha querido que este acto tan bueno y tan santo fuera custodiado dentro del matrimonio. Entonces, el cuerpo es bueno y el amor sexual, el abrazo conyugal es bellísimo para que con toda la persona, no solamente de una manera espiritual, también nuestra persona exprese el amor de Dios nuestro Señor en todos sus dinamismos corporales y biológicos que de alguna manera exudan ese amor divino. Wow. Si nos hubieran explicado esto antes de casarnos, ¿no? Quizá alguno de ustedes lo dirá, pero bueno, nunca es tarde para
empezar, nunca es tarde para dar un significado más profundo a aquello que quizá pensábamos inclusive hasta profano. De repente entender que Dios no es un aguafiestas, sino que precisamente cuando tienes a Dios, Dios te dice, es que está diseñado también para disfrutar de ese amor, disfrutarse mutuamente, admirarse mutuamente el uno del otro y dejar que todo eso lleve, obviamente, esa atracción lleve a la unión diseñada en nuestros cuerpos, ¿no? En esa naturaleza que hemos recibido. Y continúa, el hombre y la mujer desarrollan en el lenguaje del cuerpo ese diálogo que según Génesis 2, 24 al 25, tuvo su comienzo en el día de la creación. ¡Wow! Cada pareja continúa el diálogo entre hombre y mujer que comenzó en el primer día de la creación. Intérprete del amoroso plan de Dios y actualizas ese amor de Dios que comenzó en un principio, ¿no? En el principio y que ahora lo vives tú en esta historia y haces presente de igual manera esta gran misión, ¿no? Este privilegio, esta belleza de ser testigo e intérprete del amor mismo de Dios. Y precisamente en el plano de este lenguaje del cuerpo, que es algo más que la mera reactividad sexual, lo vuelve a repetir aquí Juan Pablo II. Somos más que ese cuerpo que reacciona sexualmente. Obviamente a través de esas reacciones y a través de esa biología y a través de esta corporalidad experimentamos al otro y expresamos el amor. Pero es mucho más que una reacción. Es toda una persona que se une en amor buscando el bien de la otra persona, hacer feliz a la otra persona y cuando amas realmente quieres ser uno. El amor lleva a la unión, el amor lleva a la comunión. Ya no haya ni cómo de verdad quedarse insertado en el amado. Eso es el diseño de Dios y está bien vivirlo desde Él, para que Él que nos da su amor desde el cielo baje y bese la tierra en nuestro lecho conyugal, para experimentar no solo un éxtasis sensorial, sexual, sino un éxtasis de tocar el mismísimo amor de Dios en nuestro amor como pareja. Somos sacramento y signo de ese amor y se vive realmente. Es un signo eficaz el matrimonio de este amor tan lindo. Y no, me emocioné y no terminé la frase. Dice, y precisamente en el plano de este lenguaje del cuerpo, que es algo más que la mera reactividad sexual y como auténtico lenguaje de las personas, está sometido a las exigencias de la verdad, es decir, a normas morales objetivas. El hombre y la mujer se expresan recíprocamente a sí mismos del modo más pleno y más profundo, hasta donde se les permite la misma dimensión somática de su masculinidad y feminidad. El hombre y la mujer se expresan a sí mismos en la medida de toda la verdad de su persona. Esa gente que piensa que por vivir nuestra fe católica, por vivir este acto desde la teología del cuerpo, estamos restando plenitud o realización a lo que anhela nuestro corazón, que es el amar y ser amados, qué equivocados están. Y cuantísimas veces cuando Dios no está en esa recámara, pues aunque piensen que, ay, ahora sí, China libre, no tenemos reglas, nos vale, no somos católicos activos, vivamos la sexualidad según nos enseña esta sociedad, ¿no? En tantas películas, canciones y espectaculares y demás, y pornografía. ¿Y qué termina experimentando el corazón? ¿Cuántos corazones se rompen porque finalmente se ciegan por un egoísmo y terminan usando al otro para obtener placer? Eso no es felicidad. Eso no es la experiencia del verdadero amor. El verdadero amor se expresa con todo lo que tú eres, incluida mi capacidad de ser padre o madre. Por eso soy responsable y entiendo en qué días puedo vivir esta plenitud, en qué días vivo un silencio. O en este momento de mi vida conyugal no hay silencios porque lo que más queremos es formar esta familia numerosa de acuerdo a la generosidad que Dios le pide a cada pareja. ¿Quedó claro? Bien. Y nuevamente, o sea, sí entiendo que vivimos en una sociedad donde no se nos explicó, donde es lo más normal el uso de anticonceptivos, donde el aborto es pues nada como casi que tomarte una pastilla, una aspirina. Y uno lo piensa y dices,
es que la anticoncepción rompe esta sinfonía tan hermosa del amor. O sea, mientras yo les elevaba para entender el acto sexual que va mucho más allá de una reacción sexual, biológica, sensorial, pero que a través de esas reacciones uno tiene un encuentro tan profundo y tan grande que inclusive esos cuerpos están hablando del amor eterno de Dios, wow, dándoles a los esposos, ¿verdad? Una experiencia de éxtasis donde el cielo toca la tierra y de repente pensamos en estos métodos dominadores, antinaturales, que se imponen como en una píldora anticonceptiva y hay violencia. Es como si esta sinfonía que hemos estado cantando y dices tú, qué hermoso este plan de Dios y vivir de acuerdo a cómo Él nos ha creado, de repente irrumpiera un anticonceptivo, ¿no? Estamos diseñados para esa unión y esa comunión de amor y permanecer y dejar que nos vaya llevando todo lo que Dios ha puesto, inscrito en nuestra naturaleza, hasta llegar a forjar ese uno, de dos, una sola carne. Y de repente te empiezan a explicar de una interrupción de algo que es material, que se viene a meter y es como, sí te quiero, pero no totalmente. Sí quisiera esto, pero no con esta consecuencia. Sí disfrutemos, pero aquí hay que interrumpir. O sea, no sé cómo explicarles, pero es que no es sinfonía, no es orden en el amor, no es lo natural en el cuerpo del ser humano. 5. El hombre es persona precisamente porque es dueño de sí y se domina a sí mismo. En efecto, en la medida en que es dueño de sí mismo, puede donarse al otro. Y esto que es tan obvio, es algo que es nuestro trabajo, obviamente. Porque dice, y es esta dimensión, la dimensión de la libertad del don, la que se hace esencial y decisiva para ese lenguaje del cuerpo, en la que el hombre y la mujer se expresan recíprocamente en la unión conyugal. Dado que está esa comunión de personas, el lenguaje del cuerpo debe ser juzgado según el criterio de la verdad. Precisamente este es el criterio que reclama la encíclica Humanae Vitae, como confirman los pasajes anteriormente citados. Bueno, yo me quedo con este dominio de sí, que también a mí me ha dado mucho para pensar, porque tengo que encontrar maneras creativas de poder expresarlo, sobre todo a los millennials. Pero qué distinto es verlo como algo que tiene que ver con el orden en el amor, ¿no? El poder dejar que mis facultades superiores ordenen a las facultades inferiores y que no es tanto un someter arbitrario, sino un reorientar ese deseo bueno que tenemos, pero que se puede desbocar. Se trata de encauzar los anhelos que tenemos de ser uno, pero siempre buscando el bien de la persona y que nuestro móvil sea el amor. Se trata de integrar, ordenar, someter desde el amor y encauzar. Finalmente, último párrafo, pero es una joya realmente lo que hemos leído. Según el criterio de esta verdad, que debe expresarse con el lenguaje del cuerpo, ¿cuál verdad? Pues la verdad de que nuestros cuerpos tienen un lenguaje y hablan. El acto conyugal no solo significa el amor, sino también la potencial fecundidad. Y por eso no puede ser privado de su pleno y adecuado significado mediante intervenciones artificiales. Porque es lo que está escrito en nuestros cuerpos. Y entonces, igual que describimos esta fase del amor y la unión tan hermosa que está aquí descrita en esta catequesis 1, 2, 3, también tenemos que entender que ese amor, el amor real es fecundo, el amor real es apertura, el amor real es vida, ¿no? Hay una consecuencia lógica del amor que es esa potencial fecundidad. Y Christopher West le encanta decir, ¿no? Si entendiéramos la sexualidad como esa potencial fecundidad, qué distinto trataríamos nuestras relaciones íntimas, ¿no? Qué distinto caería dentro de nosotros la responsabilidad tan grande que tenemos frente a la posibilidad de engendrar a un ser humano. La intencionalidad inclusive de cada vez que buscamos, bueno, ustedes buscan, ¿no?, esta unión conyugal, no solamente por placer, no solamente, ¿no?, por rutina, sino, no, es un acto donde expresamos amor, pero donde tiene que haber de fondo, ya hablamos de la actitud de confianza, y de fondo esta apertura a la vida y esta potencial fecundidad
a la que le doy la bienvenida y abrazo a todo mi esposo con su potencial fecundidad y abrazo a toda mi esposa con su potencial fecundidad. Nada está inhibido, todo está al natural, leyendo las leyes de la vida inscritas en el cuerpo de la mujer, y ya hablamos de eso, los periodos fecundos e infecundos, según lo que se discierne delante de Dios. Así que bueno, sin más les dejo con esta meditación del grandísimo privilegio que tiene el matrimonio de reflejar este plan eterno de Dios que se deletrea en amor y potencial fecundidad en todo acto conyugal. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.